Gracias a Dios por la oportunidad que me da en esta mañana de poder estar aquí para poder platicar algo de las cosas básicas. Porque yo le decía a él, si un día le digo yo, porque digamos, lo que hemos estado viendo son cosas sencillas, que no requieren mayor explicación, ¿verdad? Entonces le digo yo a él, si un día me va a tardar unos cuantos segundos, le digo yo, y les voy a decir aquí amén, porque son cosas, hermanos, que no necesitan mayor explicación, ¿verdad? Es decir, lo primero que vimos, obedecer a Dios. Debemos obedecer a Dios, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué explicación necesita eso? Lo único que necesita es una disposición de cada uno de querer obedecer a Dios. ¿Sí? La otra cosa que vimos es, debemos anunciar el Evangelio de Jesucristo. Eso es algo obligatorio, hermanos. Es decir, nosotros no nos podemos quedar con todo lo que Dios nos ha dado solo para nosotros y que los demás miren a ver cómo salen. ¿Sí? Porque ayer hablábamos con un hermano y le decía yo, es que estamos cayendo en el egoísmo, le decía yo, ¿ya? Que porque él es uno de los que se quiere ir al cielo. Entonces le decía yo que ya se quieren ir al cielo por todo lo que está pasando, este país ya está hecho pedazos, y que venga Cristo y que nos lleve. Mientras que hay familia de nosotros que no conoce nada, absolutamente nada de Cristo. ¿Sí? Entonces, digo yo, no, eso tenemos que hacerlo. ¿Y qué explicación necesita eso? ¿Ah? ¿Tenemos que predicar el Evangelio? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya? O sea, no hay mayor explicación que dar. Y también, la siguiente, por favor, debemos orar sin cesar. ¿Sí? ¿Qué explicación necesita eso? Si a mí me dice Dios en su palabra, orar sin cesar, pues eso es lo que tengo que hacer, ¿ya? Y como cuando tocábamos este tema, no es que nosotros tengamos que pasar 24 horas con nuestro rostro en la tierra y no. Dios le da a uno momentos especiales para que uno pueda estar en comunicación con Él. ¿Sí? Pero, como le decía yo a un hermano, es un momento en el que nosotros tenemos que estar realmente concentrados y haciendo una realidad la presencia de Dios ahí enfrente de nosotros. Es decir, no es solo de que estamos ahí pensando en cosas que le agradan a Dios, ¿ya? Que estamos realmente, que no haya nadie, que no haya nada exterior que nos esté interrumpiendo y que estemos comunicados directamente con Él, ahí con nosotros. Y por otro lado, hermanos, también vimos que debemos ser siervos. ¿Sí? Bueno, nosotros aprendimos, y aquí quiero aprovechar también para hacer un paréntesis. Yo sí le voy a suplicar a Carlitos, ¿verdad? Y lo platicábamos hoy en la mañana con unos hermanos ahí. Digamos, yo me puedo equivocar, y necesito que si yo me equivoco, pues que me lo digan, porque yo estoy en ese proceso aprendiendo. ¿Sí? Yo no me voy a enojar si me dicen, mira, metiste las patas, porque nosotros tenemos que ser siervos, pero no así como dijiste. O sea, ¿sí? Yo no me voy a molestar por eso, al contrario, le voy a agradecer a la persona que me lo diga, ¿sí? Porque yo estoy aprendiendo, hermanos, y no quiero que al ir a otro lado, sabiendo que yo estoy aquí aprendiendo cosas nuevas, diferentes, que realmente lo hemos hecho, hermanos, con sinceridad se los decimos, y que allá me vaya a corregir alguien, ¿sí? Entonces necesito que aquí me corrijan. Yo no me voy a molestar. Entonces, hermanos, debemos ser siervos, debemos servirle al Señor, ¿sí? Y no que nos estén rogando, sino que es algo, y le comentaba yo hoy en la mañana a unos hermanos ahí también. La vez pasada vino mi hermano y a nosotros nos tocaba servir, y yo empecé a hacer lo que a mí me corresponde. Cuando sentí, él estaba a la par mía haciendo lo mismo, jamás yo se lo pedí. Es más, él venía de visita de Honduras, ya él tenía que estar sentadito ahí, ya, y no, él se puso a la par mía. No le dije nada. Alguien me dijo, mira, que esté ahí tranquilo con su esposa. No le quise decir nada, ¿ya? Después él vio que yo estaba limpiando las sillas y me dijo, no hay otro trapo, ¿sí? O sea, yo no tuve que decirle a él, y claro, él tenía que haberse estado ahí sentado, pero yo no tuve que decirle nada ni nadie. Pero, como le decía yo, nosotros así fuimos educados.
¿sí? A nosotros no tienen por qué estarnos diciendo nada, porque sabemos por qué lo hacemos, para quién lo hacemos y porque realmente más hizo Él por nosotros que lo que nosotros podamos hacer por Él. Es más, ni necesita que nosotros lo hagamos, pero tenemos que ser agradecidos, hermanos. Tenemos que ser agradecidos, que es lo que a veces a nosotros nos cuesta, ser agradecidos. Y también ya vimos algo, que debemos escudriñar las Escrituras. ¿Qué explicación necesita eso? ¿Ah? Ninguna. Ninguna. Para mí, ¿ya? Debemos escudriñar las Escrituras, es un mandato y tenemos que cumplirlo, ¿ya? Y cuando vimos la obediencia dijimos, Dios habla y punto. Él no nos está pidiendo nada por favor, a nadie le está pidiendo Él nada por favor. Si nosotros queremos obedecer, bueno, y si no, pues no, pues que los que resultamos perdiendo al final somos nosotros, ¿verdad? Y también recordemos, hermanos, que las Escrituras, miren, ayer hablábamos también con un hermano, y es que esas son las cosas. Digamos, muchas personas ahorita se están limitando, porque yo le decía, realmente la iglesia cristiana en este país está en crisis, está hecho un desastre. Pero como cuando uno les habla así, se quedan, ¿y este qué le está pasando? ¿Ah? Pero yo le decía a él y le ponía la comparación, ¿cómo está el país? Algunos le llamarán que está hecho pedazos, yo le llamo que el país está hecho un desastre, ¿sí? Porque para mí el país está hecho un desastre. Eso no quiere decir que yo no deba cumplir con lo que Dios me ordena, con lo que Dios me manda, ¿ya? Porque me salió ahí con unos versículos que siempre van a ver malos, sí le digo yo, pero a mí no me importan los que están haciendo mal ahorita, ¿sí? Yo tengo que cumplir porque de alguno de esos, ¿sí? Si yo vivo lo que predico, cuando Él me vea va a haber algo diferente. Porque yo siempre he dicho, hermano, nosotros no somos mejor que nadie, pero tenemos la obligación de ser diferentes. Tenemos que ser diferentes, hermanos, ¿ya? Que note la gente una diferencia en nosotros, que no hayan dos ahí, un impío y un cristiano, y ya los dos haciendo lo mismo, y los dos hablando igual, y los dos riéndose de lo mismo, ¿sí? Uno de los dos tiene que ser. Y cuando yo le mencioné que hay pastores que le enseñan a la iglesia que no debe meterse en política, también hubo así algo, ¿ya? Porque le digo yo, ser cristiano en este momento, hermanos, ser cristiano en este momento es fácil, aunque a algunos todavía les cuesta, ¿sí? Pero estar cristianos entre cristianos es fácil, ¿sí o no? ¿Ah? Pero ¿por qué no se va a meter uno a la boca del lobo y al Congreso? Y le decía yo, tener un ministerio, ¿ya? O en la presidencia, para demostrar realmente quién es uno, ¿sí? Porque a mí me dice aquel trabaja en el Congreso y me dice, no, hay unos diputados que son cristianos. Sí, le digo yo, pero el problema es que cuando están en ese hemiciclo, ahí donde están los 188, creo que son ahora, ¿ah? 188, 168 por ahí, ¿ya? Todos son iguales. Yo no sé cómo es que les dan la palabra ahí, ¿sí? Pero yo jamás he escuchado a alguien que se pare ahí y que plantee las cosas como Dios manda. No sé cómo es que si la voz solo la tiene el jefe de bancada o no sé, no me interesa tampoco, algún día voy a ser jefe de bancada. ¿Ya? Entonces, hermanos, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que orar sin cesar, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que servirle al Señor. Y ahora, hermanos, un tema, debemos buscar las cosas de arriba. Debemos buscar las cosas de arriba, hermanos. ¿Eh? Y ahí es donde quiero yo que nos detengamos un ratito, porque digamos, mucha gente cree que la vida del cristiano es aburrida, porque no participa de toda la diversión en las fiestas, porque, digamos, en estas fiestas que se están celebrando el día de hoy. Mucha gente ya anda celebrando
y se da uno cuenta que anda celebrando porque andan de un lado para otro. Ya andan de un lado para otro en la calle, ¿verdad? Y creen que la vida nuestra es aburrida, que no tiene ningún sentido, que solo son normas, que son muy estrictos, ¿ya? Pero hermanos, nosotros nos debemos a lo que Dios dejó establecido para nosotros, los que nos decimos ser cristianos, ¿ya? Entonces, digamos, póngale, ¿qué personas, digamos, que las personas de afuera piensen eso? Pues, eso para mí no hay ningún problema. El problema es que personas que decimos ser cristianos todavía pensemos lo mismo. ¿Sí? Y que algunas veces nos llame la atención querer estar en el grupo que hace todo lo que se le da la gana. ¿Sí? Pero hablábamos con Gustavito la vez pasada y él creo que con los niños va a tratar de repente un tema acerca de la identidad, hermanos. ¿Sí? Porque hay cristianos que no tienen identidad, que no saben a quién se debe su identidad, ¿ya? Y por eso es que andan todavía, que no saben qué hacer, a quién obedecer, ¿ya? Y nosotros sí sabemos a quién tenemos que obedecer, aunque nos ofrezcan lo que nos ofrezcan, ¿ya? Porque aparentemente la vida en la calle tiene más diversión, tiene más, incluso, digamos, a veces nosotros nos enfocamos en cosas que realmente solo van a satisfacer nuestro ego, solo eso, ¿ya? Entonces tratamos, y eso nos quita la paz, y andamos atrás de eso, yo quiero esto y esto, sin saber, uno, realmente si eso está conforme a la voluntad de Dios, ¿ya? Y, por otro lado, a veces son cosas innecesarias. Ahorita hay un montón de gente endeudándose, hermanos, por cosas que no tienen necesidad. Incluso cristianos, ¿ya? Incluso cristianos. Entonces, debemos, hermanos, obedecer al Señor y buscar las cosas de arriba. Entonces, ahora, aquí es que a veces se me hace bolas esto, hermano, disculpen. Vamos a poner aquí. Nuestro texto del día de hoy, hermanos, Colosenses, capítulo 3, versos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, ¿qué significa poner la mirada en las cosas de arriba? Pablo instruyó a los cristianos en Colosas a poner la mirada en las cosas de arriba, refiriéndose a cosas, no refiriéndose a cosas de otro planeta, hermanos, ¿sí? Ni a cosas astrozodiacales, ¿ya? Porque, miren, hermanos, hay cristianos que todavía miran el zodiaco, ¿cómo se le llama esa cosa? El horóscopo, ¿sí? Les interesa más por la mañana comprar el diario y ver qué es lo que dice el horóscopo que abrir la palabra del Señor y ver qué es lo que Dios tiene para él. ¿Sí? Bien, yo creo que ya todos sabemos que eso es pura mentira, hermanos. Pura mentira. ¿Ya? Pero hay gente que todavía cae en esas cosas, ¿no? Entonces, tampoco, hermanos, se refiere a fenómenos parapsicológicos, ¿sí? Como la percepción extrasensorial, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, tenemos, hermanos, que tener bien claro eso. Digamos, en griego dice esta frase, froneo, significa que deberían tener entendimiento, pensar o juzgar, dirigir la mente, buscar, observar o cuidar. Pablo, hermanos, nos
nombra 5 rasgos que Cristo ejemplificó y que nosotros debemos imitar. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aunque Dios nos busca y ha hecho la obra de salvación, una vez en el proceso, podemos mirar a Cristo como nuestro ejemplo y poder ser cambiados. Hay numerosos distractores, hermanos, que nos pueden apartar fácilmente del Señor si no mantenemos los ojos fijos en Él. Y eso es poner las cosas, buscar las cosas, no, pues, poner la mirada en las cosas de arriba. Y cuando se trata de volver a enfocar nuestra mirada en Cristo, es decir, poner la mirada en las cosas de arriba, lo que debe ser un reto para nosotros. La Biblia nos da instrucciones claras. No debemos continuar viviendo en nuestros viejos hábitos de temor, pecado y desánimo, alimentando nuestra pobreza y pereza espiritual, hermanos. Estamos llamados a dejar estas cosas que nos estorban y por el poder del Espíritu Santo entrar en nuestra nueva vida como cristianos. El hombre viejo mira las cosas de este mundo, pero el nuevo en Cristo mira arriba a sus preceptos, sus promesas y el poder espiritual. Para poner la mirada en las cosas de arriba, tenemos ahí la siguiente, por favor. Para poner la mirada en las cosas de arriba, debemos dar muerte a lo terrenal. Y como dice ahí, hermanos, haced morir. Ahorita solo estamos viendo la primera, porque todavía no puedo hacer que aparezca una y después la otra, pero ahí hay 3. ¿Sí? Primero vamos a ver la 1. Para poner la mirada en las cosas de arriba, debemos dar muerte a lo terrenal. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso está en Colosenses, en el capítulo 3, los versos 5 y 6. Una vez que hacemos morir lo terrenal, entonces podemos poner la mirada en las cosas de arriba. Solamente si hacemos morir lo terrenal, vamos a poner la mirada en las cosas de arriba. Nuestro deseo de mirar las cosas terrenales en lugar de las cosas celestiales proviene de 2 fallas en el pensamiento. O buscamos las cosas terrenales porque pensamos que nos servirán de alguna manera, como que nos brinden comodidad, identidad, placer, etc. O buscamos las cosas terrenales porque olvidamos a quién servimos. Sin embargo, hermanos, somos una nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El primer paso para fijar nuestra mente en las cosas de arriba o poner la mirada en las cosas de arriba es deshacernos de nuestro antiguo yo y de los pecados y hábitos que lo acompañan. Nosotros, hermanos, venimos con un montón de situaciones que a veces nosotros le damos prioridad, ¿ya? Y nos olvidamos realmente de quién somos, a quién nos debemos. ¿Sí? Y como hablábamos con alguien también, nos olvidamos, hermanos, del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. No lo valoramos, no lo menospreciamos, no nos interesa. ¿Ya? Entonces, el pecado, hermanos, impide una relación progresiva con Dios y mantiene los ojos en las cosas de abajo. No podemos ser completamente de Dios y seguir siendo parte del sistema de pecado del que hemos sido librados. Las cosas de arriba son opuestas totalmente a las de la tierra. No podemos lograr una mentalidad como la de Cristo mientras persistamos en nuestras acciones terrenales. ¿Eh? Eso es como le decía yo a mi amigo también. Mira, hermano, le decía yo, vos estás casado y te querés seguir dando vida de soltero. Es imposible. No se puede. ¿Sabes qué le decía yo?
solo problemas te vas a cargar. ¿Ya? Pues igual pasa, hermanos. Si nosotros ya conocemos a Cristo, pero queremos seguir viviendo y gozando de las cosas que el mundo nos ofrece, solo problemas nos estamos buscando. Solo problemas nos estamos buscando. Número 2, ahora sí. Para poner la mirada en las cosas de arriba, hermanos, debemos revestirnos del nuevo hombre en Cristo. Colosenses 3, versos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya vimos que para poner la mirada en las cosas de arriba, debemos mantener la mirada en Cristo. Desechar el pecado no es suficiente si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, hermanos. Si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, seguramente fracasaremos. En cambio, se nos da el poder de rechazar el pecado y la tentación a través de su Espíritu y la transformación de nuestras mentes a través de su palabra. Y aquí viene otro ejemplo. Cuando yo me convertí, hermanos, nosotros éramos cuatro amigos. Uno de ellos decía ser cristiano desde pequeñito. Y él decía, él había nacido en un lugar cristiano. Pero nosotros, hermanos, nos dedicábamos a ir a buscar fiestas. Y nos metíamos donde no nos habían invitado. Ese era el propósito. El propósito era que no nos habían invitado. ¿Ya? ¿Y para qué? Para que nos sacaran. ¿Sí? Que nos sacaran si podían. ¿Ya? Porque entonces ahí ya poníamos nosotros nuestras condiciones, ¿verdad? La cosa era amar pleito, hermano. Eso era todo. ¿Ya? Pero, digamos, cada uno de los cuatro tuvimos diferentes experiencias y yo fui el último, el de los cuatro. Fui el cuarto, hermanos, ¿sí? El que pude escuchar la voz del Señor y decir, bueno, no tenía otro camino. Entonces, pero el que había nacido en un lugar cristiano me decía, mira vos, ahora ya estamos en Cristo, ya nada de peleas, ya nada de mujeres, ya nada de nada. Mira, papadito, le decía yo, ¿sabes qué? Mejor oremos. Oremos, mano, le decía yo. Porque el enemigo sabe. Ustedes, aquí estamos en familia y me van a disculpar las palabras que yo uso. Disculpame, le decía yo, pero el enemigo sabe de qué pata cojeamos. Y por ahí es donde va a tratar de agarrar. A nosotros no nos iba a poner licor, no nos iba a poner cigarros, no nos iba a poner nada de eso, porque nada de eso nos interesaba. No, él nos iba a poner más fiestas. Y nos iba a poner más de otras cosas ahí, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, debemos confiar más en lo que Dios puede hacer por nosotros y no lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Porque vamos a fracasar. Vamos al fracaso, hermanos. Y ahí es donde vienen los quebrones de cara. ¿Ya? Entonces, porque si nosotros queremos entrar por una puerta que Dios tiene cerrada, ¿qué va a pasar? Nos vamos a romper la nariz. ¿Ya? Entonces, debemos, hermanos, ponernos el traje del nuevo yo, revistiéndonos del nuevo hombre. Nosotros como creyentes debemos ejemplificar a Cristo. El nuevo yo se refiere al ser justificado y transformado, que se parece más a Jesús que a nuestro viejo yo en pecado y vergüenza. Hermanos, para continuar, el número 3. Para poner la mirada en las cosas de arriba, hermanos, debemos dejar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Colosenses capítulo 3 y el verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Poner la mirada en las cosas de arriba, porque Cristo es nuestra torre fuerte, nuestro refugio y nuestra paz.
Cuando nos enfocamos en las cosas de este mundo, hermanos, nos roban la paz, nos envolvemos en las cosas transitorias o pasajeras y olvidamos el fundamento eterno y la eternidad inmutable que tenemos en Cristo. Por eso, Isaías, en el capítulo 26 y el verso 3, declara que el Señor nos mantendrá en perfecta paz cuando enfocamos nuestra mente en Él y confiamos en Él. ¿No deseamos esta paz perfecta en nuestros corazones? Yo sí, yo sí, hermanos, yo sí. ¿No anhelamos retirar nuestra preocupación y poner nuestra mente en Cristo, lo que significa poner la mirada en las cosas de arriba? Cuando dice que debemos dejar que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, significa que esta paz debe gobernar nuestras mentes. Apartemos nuestros ojos de las cosas sin valor, hermanos, y en cambio descansemos nuestra seguridad, nuestra paz en la bondad y soberanía de nuestro Cristo. Cuanto más miremos a Cristo, empecemos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Cuanto más nos familiaricemos con nuestro Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente e inmutable, más confiaremos en su plan para nuestra vida. Él es digno de nuestra confianza y es más que capaz de mantenernos en paz mientras lo buscamos a Él primero. Ahora, la número 4. Para poner la mirada en las cosas de arriba, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Colosenses, el capítulo 3, siempre en Colosenses, el capítulo 3 y el verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos atesorar y poner en práctica en todo momento la palabra de Dios para poner la mirada en las cosas de arriba. Una de las mejores maneras de poner la mirada en las cosas de arriba, hermanos, es atesorar su palabra. No podemos esperar tener paz, gozo y una perspectiva centrada en Cristo si solo consumimos el material que este mundo nos ofrece, hermanos. Y principalmente, hermanos, hablábamos con otro hermano también ahorita, principalmente creo que los jóvenes son los que están siendo más expuestos a toda esta basura que el mundo les está lanzando. Porque yo no sé, pero yo le digo a un amigo mío, le digo yo, mira, a un viejo como yo, difícilmente le van a poder meter toda esa basura que el mundo está lanzando ahorita. ¿Sí? Y va dedicada a los jóvenes y a los niños. ¿Ya? Pero lamentablemente, le digo yo a él, viejos mis compañeros, que están cayendo exactamente en lo que están cayendo los jóvenes. Todavía todas esas cositas que les están tirando a la cabeza, ahí las están recibiendo y las creen. ¿Sí? Incluyendo, hermanos, gente que se dice ser cristiana. Y eso es lo que más a uno le llama la atención. ¿Ya? Porque, ¿cómo es posible que conociendo la verdad, conociendo todo lo que Dios dejó para nosotros y tiene para nosotros en un futuro, nosotros todavía lo menospreciemos, ¿sí? Y por cositas ahí que banales nos estemos yendo y aconsejando a otros. Ese es el peor problema, ¿ya? Aconsejando a jóvenes y a otros adultos, ¿ya? de las mismas cosas. Si amamos a Cristo, nos dedicaremos a escudriñar su palabra. La Biblia es una parte esencial en el crecimiento espiritual y nos ayuda a poner la mirada en las cosas de arriba, hermanos, que son extraordinarias y de mucha bendición en lo personal y en lo familiar.
porque eso repercute, hermanos, repercute, ¿ya? Y también en las relaciones laborales, ahí, ¿ya? Cada compañero de trabajo que usted tiene que notar que usted es diferente, que usted no hace las cosas como ellos las hacen, ¿ya? Porque hay mucha gente, hermanos, que hace las cosas solo por salir del paso, solo por salir del paso, ¿ya? No es aquello que lo haga realmente porque lo tiene que hacer, y en el momento que lo tiene que hacer, ¿ya? Entonces, nosotros, hermanos, si sabemos a quién y para quién hacemos las cosas, porque todo lo que nosotros hacemos es para agradar al Señor, no para agradar a nadie, ¿ya? Agradar al Señor, ¿ya? Si nosotros agradamos a Dios, creo que debe ser suficiente, hermanos. Eso sí, tenemos que estar seguros que lo estamos agradando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos en busca de su aprobación. Y como nos han enseñado, no de su bendición. Vamos en busca de su aprobación, para que en aquel día podamos presentarnos como obreros que no tenemos nada de a qué avergonzarnos. Porque platicaba yo creo que con Gustavito, y le decía yo, es que va a ser vergonzoso, le digo yo, que yo me presente delante de Dios y Él me tenga ahí, pidiéndome cuentas, ¿sí? Pidiéndome cuentas. Y como Él lo sabe todo, ¿sí? Va a decir, sí, exactamente, sí, ibas a la iglesia, cantabas, sí, servías ahí, sí, yo te escuchaba cuando cantabas, sí, tenías una voz excelente, ¿ya? Y también diezmabas y ofrendabas, ¿ya? Pero hacen una campaña, ¿sí? Apartados de mí. Bien, hermanos, yo les digo, hermanos, yo creo que no solo va a ser vergonzoso, ¿sí? Sino que saber a dónde vamos, hermanos, en ese momentito. Porque vamos a estar conscientes. Vamos a estar conscientes, hermanos, ¿ya? De saber que recibimos el rechazo cara a cara, hermano. Porque Dios así es. Él le habla cara a cara a uno. No le anda buscando las espaldas. No, uno es el que le da la espalda. Dios le está hablando aquí a uno y uno es el que le da la espalda. Y se hace como que el desentendido, como que no es con uno, ¿sí? Así es, hermanos. Se los digo porque yo, así, hermanos, son cosas que a mí me han pasado. Por eso, cada vez que yo leo esto y empiezo a leer cosas, hermanos, digo yo, me falta mucho, hermanos, ¿ya? Por alguna razón he estado leyendo algo sobre Pablo. Digo yo, ¿qué comodidades que nosotros tenemos hoy en día tenía Pablo? ¿Ah? ¿Qué persecuciones tenemos nosotros ahora de las que tenía Pablo? Él en mula, a pie, en embarcaciones, siendo perseguido. Cuando nosotros leemos todo lo que hizo, hermanos, ahora yo, con bicicletas, con motos, con vehículo, con buses, ¿qué he hecho, hermanos? Y ahí es donde yo digo, me da vergüenza, hermanos, y le pido perdón a Dios, porque con todas las comodidades que yo tengo, hay un montón de cosas que yo he dejado de hacer. Y Dios me va a pedir cuentas, hermanos, tanto de las cosas que hice como las que dejé de hacer. Y como todo aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, peca. ¿Sí? Hermanos, tengo que estarle pidiendo a Dios perdón constantemente y pidiéndole a Dios que me ayude, por supuesto, porque yo no me puedo quedar solo así, pidiéndole a Dios que me ayude. Si bien el tiempo de estudio en silencio es fundamental, también debemos compartir lo que aprendemos. Estamos diseñados para compartir las buenas nuevas y las cosas espirituales a los demás. Debemos estudiar y compartir asuntos centrados en Cristo que cambien nuestra mente y nos ayuden a poner la mirada en las cosas de arriba.
la número 5. Para poner la mirada en las cosas de arriba, hermanos, debemos aprender a dar gracias a Dios. Colosenses, el mismo capítulo 3 y el verso 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Debemos dar gracias a Dios y poner la mirada en las cosas de arriba. El agradecimiento puede no ser fácil en todas las situaciones de la vida. Sin embargo, el creyente es muy consciente de que todo lo bueno proviene de Dios. Todos somos merecedores de su ira por nuestra rebelión, hermanos, contra Él, por violar sus leyes y apartarnos de lo que es verdadero y justo. Sin embargo, a través del sacrificio expiatorio de Cristo, Él hizo posible, hermanos, nuestra salvación. Así, debemos poner la mirada en las cosas de arriba. Nuestro corazón, nuestra mente deben estar en las cosas de arriba, tal como lo dijo Pablo. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como cristianos podríamos hablar de valores, principios educativos y otras cosas. Pero ese aspecto no refleja lo esencial del mensaje del Evangelio. El Evangelio no es, en primer lugar, moralidad. Es, ante todo, hermanos, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La vida cristiana no es un código de conducta y valores que se pueden abrazar sin más razón que la fuerza de voluntad humana. La vida cristiana es una relación personal con el Dios que nos salva y nos alma. Porque ese es un error, hermanos, en el que a veces caemos, que creemos que nosotros todo lo podemos, ¿ya? Y que nosotros somos capaces de todo. ¿Ya? Y el extremo en que ha caído mucha gente que no necesita a Dios para nada, cree que no necesita a Dios para nada, ¿sí? Pero son necios, son necios. El Evangelio ofrece, en principio, hermanos, una esencia, en toda su plenitud, una relación real y definitiva con el Dios eterno por medio del Señor Jesucristo. Esta relación que ofrece el Evangelio solo puede tener su comienzo cuando la persona, quien quiera que ésta sea, reconoce su necesidad, admitiendo que hasta ese momento ha vivido de espaldas a Dios, separada de Él y de su palabra. Cuando este reconocer tiene lugar en la vida personal de alguien, es como si activase un interruptor en el corazón. Algo comienza a suceder, una sed de Dios se despierta en el interior de la persona, un deseo de conocer más acerca de Dios y su evangelio, y la persona no hace más que recibir lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios le dice que es pecador y la persona dice, sí, es cierto, reconoce que es pecador. Le dice que a menos que se acoja a la gracia de Dios por medio de Jesucristo, se perderá para siempre y la persona lo entiende. La palabra le dice que Dios está tocando a la puerta de su corazón y la persona dice, lo escucho. Es cierto. Pero la relación no iniciará hasta que la persona decida reconciliarse con Dios y rendir su corazón y voluntad ante el Creador, reconociendo su necesidad y aceptando su oferta de perdón y vida eterna, confesando a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Parece ser que el ser humano siempre está tras la búsqueda de algo. Necesitamos motivos objetivos, algo que alcanzar, razones para vivir. Dios es la razón de las razones y mientras que el ser humano no reconozca este hecho, vivirá en un permanente conflicto y al final de todo descubrirá que ha perdido la mejor oportunidad de vivir su vida para la única meta que lo vale todo, vivir para el único Dios verdadero, sabio y eterno.
¿Qué cosas son esas, hermanos? ¿Y cómo se buscan? El término buscar denota una actitud activa y definida en la consecución de algo. El Señor Jesucristo dijo que la gente que no conocía a Dios hacía las cosas materiales, de las cosas materiales, la principal preocupación de su vida, pero que los creyentes debíamos buscar prioritariamente, antes que todas las cosas, el reino de Dios y su justicia, porque de esta manera las cosas materiales básicas nos serían dadas como añadidura por Dios. Las cosas de arriba son todas aquellas que están relacionadas con el reino de Dios. No debemos olvidar que una cosa es el reino de Dios en su dimensión espiritual y escatológica, y otra es totalmente distinta. Es el ideal que persigue la sociedad humanista que vive en abierta rebelión con Dios. Una verdad establecida en la palabra de Dios, hermanos, es que daremos cuentas a nuestro Señor por las cosas que hicimos o dejamos de hacer. Pero eso es tan necesario que examinemos, por eso es tan necesario, hermanos, que examinemos nuestras vidas, que con verdad y honestidad juzguemos si estamos viviendo a la manera de Dios o acaso estamos viviendo con actitudes y comportamientos anticristianos en nuestra vida. Recuerdo, hermanos, estar trabajando yo en un lugar y el jefe no muy nos llevábamos, porque digamos, él estudió lo mismo que yo, pero a veces habían cosas que me pedía, que una vez llegué al extremo de decirle, mira, vos y yo estudiamos lo mismo, deberíamos de hablar el mismo idioma. ¿Sí? Pero él como que estudió otra cosa, tal vez corte y confección, ¿ya? Porque no coincidíamos. Y sí, ya estábamos, incluso yo ya le había dicho a X, mira, para tal fecha solo sale aquel de clases, nosotros nos vamos. Entonces, pero una vez me dijo, mira, me dijo, es que nosotros deberíamos de examinar nuestras actitudes, me dijo. Por mí no hay ningún problema, le digo yo. Pero eso sí, te pido una cosa, le digo yo, que seamos honestos con nosotros mismos. Yo no concibo, hermanos, a alguien que quiera engañarse él solito, ¿sí? Pero sin embargo, hay gente que sí lo hace, ¿ya? Sabiendo cómo está, ¿no? Dice él, todo lo diferente, todo lo contrario, ¿ah? Sabiendo cómo está, no, él está todo nítido, todo calidad. Porque eso es lo que a veces falta, hermanos, que nosotros a veces, Dios nos da momentos para que reflexionemos sobre nosotros, pero nosotros lo vamos acomodando todo para poder salir bien. Pero cuando estamos nosotros solos, hermanos, por lo menos cuando estamos solos, ser honestos con nosotros mismos, yo creo que eso nos va a ayudar bastante. ¿Sí? Porque nosotros, miren hermanos, engañar a Dios, creo que, no sé cómo se oye esto, hermanos, pero yo, ustedes son los que están sufriendo todos los sonidos que salen de aquí, ¿ya? O sea, hermanos, pero a veces no nos importa qué es lo que Dios diga de nosotros, ¿ya? Me interesa qué es lo que José va a decir de mí. Ah, no, ¿qué va a decir Carlitos de mí? O Brandon, ¿ya? O Robert, ¿qué van a decir de mí? Y Dios ahí, hermanos, ¿ya? Dios ahí, viéndonos, escuchándonos, conoce nuestros pensamientos, hermanos, ¿ya? Y estamos tratando de engañarnos, o tratar de engañar a alguien. A alguien sí podemos engañarlo. ¿Sí? Pues miren lo que hacen los políticos ahora, a un montón engañan. ¿Ya? Pero a Dios, hermanos, Él oye sus discursos, mira sus actuaciones, miran todo lo que hacen. ¿Sí? ¿Eh? Entonces creo que nosotros que hemos conocido la verdad, hermanos, debemos preocuparnos si estamos en esa situación. ¿Ya? Que nos dé más pena qué es lo que va a decir el hermano o el vecino, a qué es lo que Dios está pensando de nosotros, qué es lo que Dios está escuchando de nosotros. ¿Ya? Entonces, hermanos, ya para ir terminando, porque siempre me pasa lo mismo, se me va la onda con el tiempo, pero creo que ahí estamos.
Las cosas de arriba son aquellas que nos relacionan con Dios y nos llevan al cumplimiento de su propósito en nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan maravilloso, hermanos, que contempla el fructificar abundantemente para Él. Pero ese plan solo lo podemos descubrir y ver realizado en la medida que hacemos elecciones deliberadas de desechar las cosas pecaminosas terrenales para agarrarnos más bien de las espirituales. El buscar las cosas de arriba nos llevará a comprender más claramente el propósito de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Porque yo no sé, hermanos, ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar alguna vez cuál es el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Conociendo qué es lo que Él me exige, conociendo qué es lo que Él demanda de mí, bueno, Él tiene un propósito para mí y me ha dado capacidades y me ha dado inteligencia para que yo pueda, eso que Él me ha dado, ver y de poder desarrollar el propósito que Él tiene para mi vida. Porque hay muchos que vivimos el día, hermanos, solo porque amaneció el sol y porque entró el sol por la ventana, despertamos y ya, ahí está. Y empezamos a hacer todo lo que hacemos todos los días. ¿Ya? Nos levantamos, algunos se bañan, otros no, peor con estos días de frío. ¿Ya? Y hacemos lo que tenemos que hacer, desayunamos, pum, nos vamos al trabajo, hacemos lo que tenemos que hacer en el trabajo, llega la hora de almuerzo, almorzamos, regresamos a la casa, lo mismo, sin poder tener aquello de que, en el día Dios me dio la oportunidad de poder platicar con alguien, de poder, gente, hermanos, que convive con uno todos los días y en una plática que uno tiene, uno se da cuenta que son cristianos. ¿Ya? Porque cuando uno mira ahí, actúan igual que el resto, igual que los demás, haciendo exactamente lo mismo que los demás. Y a veces cosas peores, hermanos. A veces cosas peores. Pasó ahí en el trabajo, estábamos en una oficina y había un muchacho que llegaba y todos los días y lo señalaban de que era oreja, de que era un chismoso, de que le pasaba los chismes al jefe, que el jefe se podía ir de vacaciones un año, pero él estaba enterado todos los días exactamente qué pasaba ahí. Ahí. Hubo unos movimientos, ¡bum! Yo fui a caer ahí, enfrente de él. Pero platicando, hermanos, platicando. Si yo voy a la iglesia, me dijo, voy a la iglesia centroamericana, de aquí, de tal municipio. Qué bueno, le dije, eso está bueno. ¿Y cómo estamos con esto? ¿Cómo estamos con lo otro? ¿Ya? Porque incluso había gente que no quería hablar con él. ¿Ya? Y todo salió porque le dije, bueno, pero si él no quiere hablar con usted, usted hable con él y usted demuéstrele que usted es diferente. ¿Ya? Si yo voy a la iglesia, me dijo. ¿Ya? Y ahorita andaba preparando cosas para la escuelita bíblica y todo eso. ¿Ya? Entonces, no solo pasa con gente que no conoce nada del Señor, hermanos. ¿Ya? Sucede con la gente que también dice conocer al Señor. Entonces, hermanos, para ya no seguirles quitando su tiempo, aquí vamos a orar. Siempre me pasa lo mismo, hermanos. Bueno, creo que con esto vamos a terminar. Regresando al texto principal, hermanos, en el verso 1 de Colosenses capítulo 3, pero la primera parte, lo vamos a dividir en 3, y creo que es la última diapositiva, creo que esa la puse ahí. Y es que es la última, son poquitas, ahí se te pasó, esa es. ¿Sí? Lo vamos a dividir en 3, tal y como está ahí. Y Pablo empieza de esa manera. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. La primera parte, si habéis resucitado. Pablo escribe a la iglesia de Colosas e inicia el capítulo 3 con estas palabras, hermanos. Si pues habéis resucitado. Para iniciar esto nos muestra que en algún punto
tuvimos que estar nosotros muertos. ¿Sí? Para resucitar es necesario, primero, estar muerto o no. ¿Sí? Va. Pero ¿cómo? En el sentido de lo que presenta Pablo es que en el pasado estábamos vivos para el mundo, pero muertos en nuestros delitos y pecados. Pero fue necesario un cambio en nuestra vida. Dios es experto, hermanos, en hacer cambios. Y eso yo sí lo tengo, hermanos, seguro. Al inseguro Moisés lo convirtió en uno de los líderes más admirables de la humanidad. Al temeroso Gedeón lo convirtió en un juez de Israel y libertador de su pueblo. Y al cruel Pablo lo convirtió en un gran predicador de la palabra de Dios en el mundo conocido. Dios cambia de forma radical nuestra vida, hermanos, para hacernos partícipes de su gracia. Por supuesto, Dios nos puede cambiar si nosotros queremos. Dios no cambia a nadie a la fuerza, pero sí es capaz de cambiarnos, todo. ¿Ya? ¿Cuánto duró el cambio de Pablo? Lo botó del caballo y cuando Pablo se paró, ciego, él ya era otro. Pablo ya era otro. ¿Ya? Porque hay gente, dice hermanos, que viene al Señor y pasan 5 años, pero está en el proceso, ¿va? ¿Sí? Durante 5 años sigue siendo casi el mismo. Pero el pretexto es que está en el proceso. ¿Sí? Y pasan 10 años y sigue en el proceso. Y lo encuentra usted a los 40 años y sigue en el proceso. ¿Ya? Dios hace las cosas, hermanos, en el instante. Si usted lo deja y que el Espíritu Santo haga su obra. ¿Ya? Él no necesita 30 años, ni 5, ni 10 para cambiar a alguien. ¿Ya? Todo es que usted también se someta o nos sometamos a lo que Él realmente nos demanda. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo dejamos, por supuesto, los cambios se dan. Si nosotros queremos seguir viviendo como se nos da la regalada gana, podemos hacerlo. Para Él no es ningún problema. Para Él no es ningún problema. Debemos, pues, hermanos, hacer morir todas las cosas. En muchos pasajes en la Biblia encontramos las cosas que a Dios le desagrada. Si escudriñamos las Escrituras, podemos conocer qué es lo que Dios aborrece y dejarlo de hacer, hermanos. Por eso le decía yo a un hermano ayer, nosotros podemos hacer todo lo que Dios no nos prohíbe. Podemos comer de todo árbol, hermanos. ¿Sí? Pero siempre va a haber, pero menos de ese. Depende de nosotros. Sí, Él nos dijo que de aquel no, pero yo quiero ir. Bueno, puro Adán comió del que no tenía que comer. Igual somos nosotros, hermanos. Igual somos nosotros. A Israel, ¿qué no hizo Dios con el pueblo de Israel, hermanos? ¿Qué no les enseñó ahí en su propia cara? Pero Israel seguía igual, hermanos. Igualito. Igual somos nosotros. Eso que no nos extraña, hermanos. Hacer morir no solamente significa dejar de hacer ciertas cosas, sino que dejemos de pensar en ellas, que no nos atraigan más. Si alguien tenía alguna adicción, Dios quiere liberarlo y hacerlo libre completamente de ella. De tal manera, hermanos, que no nos acordemos de ello, solamente para recordarnos de dónde Dios nos ha rescatado y expresarle nuestra gratitud. Todos, hermanos, sabemos de qué es lo que Dios nos ha librado. Pero a veces se nos olvida ser agradecidos. Ser agradecidos, hermanos.
Hacer morir es sepultar para siempre el pecado y no acordarse más de él. Es lo que Dios hace cuando nos perdona. Dice su palabra que lleva nuestros pecados a lo profundo del mar y que no se acuerda más de ellos. Olvidemos también nosotros la pasada manera de vivir, con todo lo que nos haya ofrecido y con todo lo que nos haya dado. La segunda parte dice con Cristo. Pero hacer morir las cosas de la tierra, las cosas pecaminosas, no es para nada fácil cuando lo hacemos por nuestros medios. Seguramente hemos sido testigos de promesas falsas de una persona determinada de dejar algún vicio, pero hacerlo sin Dios es difícil, hermanos. Pronto el enemigo vuelve a llevar a la persona a un estado peor que el primero. Dios es poderoso y nos ayuda a salir del camino de maldad y traernos al camino de la luz. Hemos muerto entonces a las cosas terrenales, pero hemos resucitado con Cristo. El Señor, cuando murió, lo hizo por el pecado de toda la humanidad y al resucitar nos dio vida juntamente con Él. Pero no vida terrenal, sino vida eterna en nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, estamos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hemos resucitado con Cristo para tener una nueva manera de vivir. Ya no son manifiestos en nosotros los frutos del pecado, sino el fruto del Espíritu. Ahora vivimos para movernos en el mundo con el paso firme en nuestra fe. Ahora podemos caminar con Cristo y enfrentar cada prueba, confiando en que tomados de su mano estamos seguros y saldremos victoriosos. Él es el que nos da la victoria. Y la tercera parte, buscad las cosas de arriba. En otro tiempo buscamos las riquezas de este mundo. En otro tiempo aceptamos la tentación de tener posesiones sin importar lo que hiciéramos. Pero ahora que hemos conocido a Dios, sabemos que las riquezas provienen de Él. Sabemos ahora que es más importante poner la mirada en las cosas de arriba, porque son eternas. Y hermanos, había otras cosas aquí, pero yo creo que ha sido suficiente ahora. El Señor a mí me ha hablado, hermanos. El Señor me ha hablado y me ha hecho reflexionar en muchas cosas y que Él, por medio de su Espíritu Santo, hermanos, pueda hacer, que yo pueda hacer cosas diferentes ahora. Ayer hablábamos con este hermano también y le decía yo por la situación de la iglesia y le decía yo lo que platicamos una vez con ustedes. Para mí Pablo fue un hijo de Dios 4x4. ¿Sí? Si nosotros queremos enderezar este país, hermanos, la iglesia necesita hermanos, hijos de Dios 4x4. No solo para andar en la ciudad y pavimento, no. ¿Ya? Porque esa es la comparación que yo hago entre un carrito sedán y un 4x4, hermanos. ¿Ya? Y como estábamos hablando con otro amigo, pero él me entiende, ¿va? Y le decía, mira, Pablo para mí fue un D6H. ¿Verdad? Pero por eso les digo, aquel sí me entiende. Ahora les voy a explicar. Toda la maquinaria pesada que tiene esa H es porque no le importa qué va a tener enfrente, hermanos. ¿Sí? Ese pasa y como es por números, entre más grande es el número, pero tiene acompañada esa H, entonces es peor todavía. ¿Ya? Y pues es por la forma como están diseñados los ejes. Pero, hermanos, este país, la iglesia, necesita cristianos 4x4 para que nosotros podamos impactar este país. Necesitamos impactar este país, hermanos. Los que les gustan las estadísticas ya vamos por el 70%. ¿Eh? ¿Y? Si este país está... No sé cuál fue la gran bulla que hicieron cuando Jimmy Morales dijo que la corrupción en este país era normal.
Es cierto, hermanos. La corrupción es lo que tiene este país como lo tiene. Debido a la corrupción tenemos mala salud, mala educación, un país inseguro, ¿ah? Lleno de delincuencia, de narcotráfico, ¿ah? De crimen organizado. ¿Y qué impacto? El 70%, digamos que fuéramos el 50%, hermanos. Yo tengo que impactar a una persona, porque estamos mitad a mitad, ¿o no? ¿Ya? Yo tengo que impactar a uno. Esa es mi responsabilidad. Yo voy a impactar a uno. Pero ¿cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está este país? Que a veces me da... Dios, hermanos, yo sí le digo a él, sí. A mí sí me gustaría ser presidente de este país, hermanos. ¿Ya? Me gustaría. ¿Ya? Porque hay un montón de cosas, hermanos, teniendo países ahí a la vecindad que están haciendo un montón de cosas. ¿Ya? Pero hay gente interesada en que nosotros nos mantengamos como estamos. ¿Ya? Hay líderes en la iglesia que les interesa mantener a los hermanos como están, porque no es ningún secreto. Hay congregaciones, hermanos, que se han convertido en empresas privadas. Entonces no les interesa qué es lo que están enseñando. Les interesa cuánto está entrando y no les importa de dónde viene. ¿Ya? Entonces, hermanos, nosotros impactemos a la gente. Tratemos de ser diferentes. ¿Ya? Y poco a poco, este país, hermanos, tiene que ir cambiando. ¿Ya? Mientras nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Que el Señor les bendiga, hermanos.